Estos miércoles, desde hace ya, me parece que más de un mes, estamos tratando de interpretar correctamente aquel principio que Jesús nos enseñó acerca de morir para poder dar fruto. Y nos metimos en ese tema porque es evidente que este tiempo demanda que tengamos creatividad divina, ¿no? Que se manifieste desde dentro nuestro ese potencial que solamente puede ser de Dios, no podría ser nuestro. Nos metimos en ese tema, no sé si refutando la idea de aquellos que no creen en Dios de que hay que reinventarse, pero sí tratando de dejar claro que si solamente intentamos reinventarnos a nosotros mismos en este tiempo raro, difícil, probablemente lo único que logremos sea multiplicar la angustia en poco tiempo o en más tiempo, pero en algún momento la angustia se multiplicará. Porque solamente llegaremos a la conclusión de que afloró más de nosotros mismos. Desde el principio de este tiempo de pandemia hemos dicho que más que nunca dependemos de Dios. Siempre lo hemos enseñado y lo estamos enfatizando muchísimo, muchísimo más que antes, porque definitivamente nuestros recursos están llegando a su fin. Y aquel que no tenga hoy sabiduría del cielo, aquel que no tenga una conexión con el trono de Dios, difícilmente va a poder mantener el gozo, la fuerza, la salud, ¿sí? Por eso es que nos hemos metido en este tema. Y continuando con este tema, hoy quiero introducir un nuevo concepto, ¿sí? Que es la palabra estrechez. Hoy quiero tomarme unos minutos, o queremos tomarnos unos minutos, porque vamos a orar también por esta palabra. No solamente explicar lo que significa la palabra estrechez, por lo menos desde la Biblia, sino también cuáles son sus consecuencias y por qué debiéramos deshacernos de la estrechez, o mejor dicho, del espíritu de estrechez, ¿sí? Porque la verdad que donde hay estrechez es porque se está manifestando un espíritu contrario a Dios, ¿no? ¿Qué significa en primer lugar? Estrechez es, según el diccionario, no lo vamos a hacer tan difícil, vamos a ir al diccionario. El diccionario dice que estrechez es la escasez de anchura o la falta de holgura, hablando de espacios físicos, pero también es el aprieto o el apuro, lo cual estamos empezando a sentir, ¿no? Cada vez más fuerte, más cerca. Aprieto, apuro por falta de recursos económicos, dice el diccionario. Y generalmente cuando se habla de aprieto, apuro, se habla de períodos de estrechez, que quizás no son algo por siempre, pero tampoco se define lo largo del período. A veces esos períodos son largos y cualquier período de apriete económico a nosotros nos parece largo, en definitiva. También dice el diccionario que estrechez es limitación ideológica o intelectual y moral, es decir, cuando se manifiesta una estrechez de ideas, se manifiesta el intento, que a veces es inconsciente obviamente, de abortar todo proyecto, la actitud de abortar proyectos, ¿sí? Dejar las cosas por la mitad, por ejemplo. Eso tiene que ver con la estrechez, el dejar las cosas por la mitad, tiene que ver con la estrechez. Y en este tiempo, tratando de adquirir esa creatividad divina para poder salir adelante, sobre todo en lo que tiene que ver en lo económico, lo financiero, lo que tiene que ver con proyectos familiares, negocios empresariales, lo que sea, necesitamos entender perfectamente lo que es la estrechez para poder sacárnosla de encima. Cuando nosotros estudiamos estas definiciones, y si ustedes quieren les animo a meterse en profundidad en este tema, se van a dar cuenta que muchos hombres y mujeres de la Biblia sufrían de este problema, ¿sí? Hombres y mujeres que tuvieron no solamente estrechez de espacio físico, geográfico,
sino también estrechez económica y estrechez de ideas. Yo me anoté algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de estrechez de espacio, estrechez de espacio geográfico, ¿se entiende, no? Puede ser el ejemplo de Josué y Caleb. La mayoría de ustedes van a recordar a Josué y Caleb. Josué y Caleb, más allá de estar muy cerca de Moisés, en esa salida de Egipto, cuando ellos salieron de la esclavitud, fueron parte de ese grupo de espías que Moisés designó para ir a conocer o ir a investigar qué había en la tierra prometida, la tierra a la que ellos deberían entrar conforme a la promesa de Dios. Y ustedes saben la historia, esos 12 espías fueron, y solamente Josué y Caleb volvieron con informes alentadores. Los otros 10 vinieron con informes desalentadores. El problema estuvo en que todo el pueblo siguió el informe desalentador. Y entonces Josué y Caleb, la verdad que sin quererla, sin desear esta situación, terminaron viviendo 40 años en estrechez geográfica, estrechez de espacio, porque si fuese por ellos, ellos ya estarían en la tierra prometida. Pero por una condición externa ellos tuvieron que vivir una estrechez. Y tomé este ejemplo porque quizás a veces nos ha pasado que por una situación externa nos toca vivir estrechez de espacio, nos toca vivir como apretados, en aprietos, ¿sí? Les hablé también de la estrechez económica y el ejemplo que me anoté es el de la viuda de Sarepta, que aparece en medio de los relatos del profeta Elías, ¿no? Y sabemos que cuando Elías llega a la ciudad donde vivía esta viuda, la encuentra a ella recogiendo lo último en recursos que tenía para cocinar lo último que podía cocinar con esos recursos y ya abandonarse a morir. Esas fueron sus textuales palabras. Iba a cocinar algo para ella y para su hijo y después de eso se iban a abandonar, ¿no? Eso, bueno, habla de estrechez económica. También aparece la estrechez económica en el pensamiento de los discípulos de Jesús. Cuando Jesús estaba ahí delante de por lo menos 20.000 personas y los discípulos le dijeron, Señor, ya es tarde, ¿por qué no los despedís? Así se van a sus casas y deben tener hambre. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y los discípulos respondieron, es imposible. ¿Qué se manifestó allí? Un espíritu de estrechez económica, ¿sí? Y también les hablé acerca de otro tipo de estrechez, ¿sí? Que tiene que ver con la que se desarrolla en nuestra mente, ¿sí? La que tiene que ver con lo ideológico, porque siempre la estrechez intenta esto, intenta detenernos, intenta frenarnos. Bueno, Jesús ya lo había advertido, ¿no? Que el diablo intentaría meternos en nuestra mente para matar, hurtar, destruir, ¿sí? Y no solamente intenta hacerlo en lo físico, también intenta en lo físico, por supuesto, pero va a empezar por la mente, va a empezar intentando destruir nuestros pensamientos, nuestra creatividad, la que está puesta por Dios allí. Y sobre todo lo que Él va a intentar es que nunca nos demos cuenta del potencial que Dios puso en nosotros, para justamente destruirnos, ¿no? Así que todo comienza por la batalla de la mente, ¿sí? Y generalmente esa batalla comienza cuando la mente se confronta a la enseñanza de Jesús, cuando Jesús dijo que amaríamos a Dios por sobre todas las cosas con toda nuestra mente. Y ahí es cuando nuestra mente entra en conflicto, ¿sí? Y afloran los pensamientos de estrechez, ¿sí? Queremos quedarnos con lo que nosotros amamos, nuestras pasiones, nuestras costumbres, nuestros ideales, ¿sí? Nuestros proyectos, ¿ok? Y entonces la estrechez llega a nuestra mente, ¿para qué? Para no poder avanzar. Hoy quizás ya te está empezando a suceder algo así, ¿no? Y ya empezás a tener pensamientos de que de esta no salimos, es imposible avanzar, así no se puede. Obviamente, en el proceso, en la volteada, ¿no? Cae el gobierno, cae tu jefe, quizá caiga tu familia, probablemente caigan tus vecinos, tus amigos, cae la iglesia, porque empezamos a echar culpas, ¿no? a nuestro alrededor, hasta que por fin también la culpa cae sobre nosotros mismos. Nos decimos, yo la verdad que no voy a avanzar nunca, nunca voy a cambiar este problema que tengo. Ese es un pensamiento estrecho,
Ese es un pensamiento provocado por el infierno con la intención de matar, de destruir, de robar, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 6 dice que si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Nuestra mente está hecha, está fabricada para ser renovada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando no tenemos contacto con el Espíritu de Dios, y es lo que busca el diablo justamente, que pierdas el contacto con el Espíritu de Dios, entonces nuestra mente obviamente empieza a tener pensamientos estrechos, ¿sí? No se puede renovar, entonces empezamos a retroceder, que sería lo opuesto, ¿sí? Estrechez tiene que ver con eso, tiene que ver con retroceder. En nuestra mente está todo para poder ver, imaginar, volver a soñar, pero la estrechez impide que veamos todo ese potencial que Dios puso en nosotros. Entonces tenemos que recordar, saber que en nosotros está la capacidad para crear, está la capacidad para pensar diferente, está la capacidad para imaginar, y cuando hablo de imaginar aquí no hablo de esas imágenes ilusorias, esas imágenes utópicas que a veces tenemos, fantasía, no hablo de fantasías, hablo de la capacidad de imaginar cosas para luego crearlas, llevarlas a la vida, para resolver un asunto puntual. Esa capacidad la tenemos puesta en nosotros desde la creación por Dios, pero que solamente se puede manifestar si mantenemos nuestra relación con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, ¿sí? Ahora, quiero mostrarles algunos ejemplos de esta estrechez vista en un personaje que nosotros conocemos muy bien, que es Moisés. En Moisés les quiero mostrar por breves minutitos, porque no quiero tomar mucho tiempo para esto, pero algunos tipos de mentalidades que se asocian a la estrechez. Estas mentalidades que yo les voy a comentar ahora, a veces son la causa de la estrechez y a veces son la consecuencia de la estrechez, ¿sí? Hoy no vamos a definir de qué lado viene, pero sí quiero que las identifiquemos, porque puede ser que nos esté pasando en medio de esta situación de encierro que nos toca vivir, ¿sí? La primera mentalidad que encontramos en la vida de Moisés, o por lo menos que yo me anoté aquí, es la mentalidad de rechazo, ¿sí? Mentalidad de rechazo, ustedes pueden leer todo esto en el libro de Éxodo, lo van a ver, y esta mentalidad de rechazo aparece muy claramente en los primeros 4 capítulos. Notamos a un Moisés que se siente rechazado. En realidad Moisés, desde que nació, tuvo que luchar con el rechazo. Cuando él nace, existía un faraón que, por temor a que el pueblo hebreo se siga reproduciendo, dio la orden de que matasen a todos los niños varones que nacían. Bueno, nace Moisés en medio de esa situación. El decreto ya estaba. Así que, ¿qué hacen sus papás para que Moisés no termine muerto como tantos otros varoncitos de esa época? Dice que lo meten en una canasta, ustedes saben eso, y lo largan en el río Nilo, ¿sí? Para tratar de salvar su vida de esa manera. Ahí es cuando Moisés sufre el primer rechazo, el rechazo de sus papás, ¿sí? Por abandonarlo en medio de la crisis. Ojo, presten atención a esta frase, porque creo que tiene que ver con alguna situación que podemos vivir en casa. Papá de Moisés, la mamá de Moisés, lo abandonan en medio de una crisis. Por temor en medio de una crisis, surge el primer rechazo en la vida de Moisés. Bueno, ustedes saben, después la hija de Faraón lo termina encontrando en el río, lo lleva al palacio, lo cría en el palacio, pero cuando era adolescente, jovencito, no sabemos bien la edad, Moisés vio a un guardia del palacio que golpeaba o maltrataba a un hebreo, y él sabía que era hebreo, ¿sí? Él se sentía hebreo, más allá de haber sido educado en el palacio. Así que sale en defensa del hebreo, pero termina matando al guardia. Se tiene que escapar, tiene que huir, sufre su segundo gran rechazo. Así que la vida de Moisés fue de varios rechazos, una sucesión de rechazos. Y encontramos un detalle en la historia de Moisés muy interesante. Ustedes saben que los hebreos son de
ponerle nombre a sus hijos conforme a situaciones que viven, ¿sí? Los nombres no son nombres como quizás nuestra costumbre de este lado del mundo, que le ponemos nombre a nuestros hijos en general porque el nombre nos gusta, pero no por su significado, ¿sí? Ellos allí, en el mundo oriental, le ponen nombre a propósito, es decir, con un significado para ellos. Y cuando Moisés conoce a la que va a ser su esposa, Séfora, y se casa allí en la tierra de Madián, su primer hijo se llamó Gerson, y Gerson significa forastero soy en la tierra. Es decir, él estaba manifestando a través de su hijo que él nunca se sintió parte del lugar donde vivía. Espíritu de rechazo, ¿sí? Quizás te pasó, ¿no? De sentirte como que no encajás en este país, tenés ganas de irte, no encajás en tu trabajo, te sentís como un bicho raro, no encajás en la iglesia quizás, no encajás en tu familia, no encajás y te dan ganas de irte, ¿no? De borrarte. Bueno, a Moisés le pasaba eso. Y ese espíritu de rechazo está muy ligado al espíritu de estrechez. Y el espíritu de rechazo atenta contra la creatividad divina. No se puede manifestar la creatividad y el potencial de Dios en nosotros si sufrimos de este espíritu de rechazo, si no cortamos con el espíritu de rechazo. La mentalidad de rechazo viene para estancar todo, viene para estancar a nuestra familia, a nuestros hijos. La mentalidad de rechazo no te permite desarrollar tu identidad en Cristo, ¿sí? Porque, ¿vieron aquellas personas que dicen, yo soy así porque así me criaron mis padres? O tengo este problema por la educación de mis papás. Bueno, eso es una manifestación de un espíritu de rechazo. Y si justificamos lo que hoy somos por lo que otros supuestamente hicieron con nosotros, nunca podremos manifestar la creatividad y el potencial de Dios. Por eso es que tenemos que sacarnos de encima el espíritu de rechazo. La mentalidad de rechazo hace que no amemos la tierra donde vivimos. Entonces nunca estamos seguros del lugar donde ponemos nuestros pies, ¿sí? La mentalidad de rechazo viene para condenarnos por nuestro pasado, pero también para que no podamos ver el propósito de Dios, el que Dios marcó para nosotros. Por eso viene la mentalidad de rechazo. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El espíritu de rechazo es un espíritu de condenación, ¿sí? Es un espíritu que atenta contra nosotros mismos. Pero la palabra dice que ya no hay condenación en nosotros, ¿sí? La palabra dice que ya no hay, siguiendo un poco el ejemplo de Moisés, ya no hay ley en nuestra contra por la cual debiéramos sentirnos rechazados. Ya no hay un pecado por el cual debiéramos escaparnos y que nos traería rechazo también, como le pasó a Moisés. La palabra dice que en Cristo toda condenación ha sido pagada, ha sido saldada. Ahora nos toca a nosotros determinar qué es lo que vamos a creer. Si vamos a creer, como el texto que les leí anteriormente, todos esos pensamientos malos, negativos, pesimistas que pasan por nuestra cabeza, o le vamos a creer a la palabra de Dios que dice que vos y yo ya no tenemos condenación. Quisiera que en este mismo instante, ahora mismo, oremos por esto. Quiero darte la oportunidad. Quizás esto que te estoy diciendo no te llama la atención, probablemente vas a decir, bueno, sí, la verdad que no es mi problema, o sí es mi problema, pero no lo quiero resolver ahora. Pero para aquellos que están diciendo, yo sí lo quiero resolver, yo no quiero sentirme rechazado, porque insisto, el rechazo es retroceso. El rechazo es retroceso. Fíjense cómo Moisés, poniéndole ese nombre a su hijo, manifestando ese rechazo, hizo que su hijo también retrocediera, ¿sí? Porque ese hijo llevó toda su vida encima la marca de un forastero, es decir, él no me siento bien en ningún lugar, me quiero ir, estoy buscando mi lugar. Eso significa, forastero es eso, es estoy buscando mi lugar, pero hay gente que está eternamente buscando su lugar. Y eso es una simple manifestación de rechazo, ¿sí? Hace un rato
Antes de comenzar la transmisión hablaba con un pastor amigo que atravesó también por esta enfermedad y él me compartía una palabra, ¿no?, que aparece allí en los últimos capítulos del libro de Jeremías, cuando el Señor le dice a su pueblo, en medio del cautiverio, le dice, quédense a vivir aquí. No era su tierra, pero Dios le dice, quédense a vivir aquí. Y en esta tierra construyan casas, en esta tierra cásense, en esta tierra produzcan y multiplíquense. Dios da orden de multiplicarse aún aunque estés en tierra de opresión, aunque estés en tierra de esclavitud. Eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Pero aún en medio de una tierra opresora, de esclavitud, que te atemoriza, Dios dice, no solamente que podés multiplicarte, sino que tenés que hacerlo. Nosotros decidimos si vamos a quedarnos con lo que el mundo nos dice, con lo que nos dicen nuestros pensamientos, influenciados por lo que el mundo dice, o lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿te parece? ¿Querés orar, Mari, por esto? Sí, y creo que es importante esta figura que vos decís de Moisés y su hijo, ¿no? Cómo él transfirió ese rechazo emocional que nació a partir de una ley. Probablemente sus padres no hubieran querido eso, pero las circunstancias se dieron así. Y muchas veces son las historias de vida de personas, ¿no? Un papá que falleció, una mamá que por algún motivo tuvo que salir de la casa y el hijo se crió pensando que lo habían rechazado a él. No fijó la atención en la circunstancia, el límite que estaba viviendo toda su familia, sino que el rechazo se percibe como hacia uno, ¿no? Y es importante orar renunciando a ese sentimiento de rechazo y orar pidiéndole a Dios este renuevo de la mente, ¿no? Para que podamos vivir como escogidos, como amados, como aún deseados, que es lo que esta mentalidad de rechazo no te permite vivir. Así que te invito a que en tu casa puedas orar por vos y también por tus hijos, porque de alguna manera esto se pasa de generación en generación y tal vez hoy estás sufriendo de un rechazo que también te vino de regalo, una herencia que no querías. Así que oremos para que el Señor renueve la mentalidad y el rechazo ya no tenga esta autoridad para hacernos retroceder. Padre, gracias porque tu palabra dice que cuando vos nos rescataste, Señor, pagaste un alto precio por nuestro rescate. Es lo que tu palabra dice, Señor. Y en esta tarde nos ponemos de acuerdo con esa palabra de que vos entregaste aún a tu Hijo por amor a nosotros, Señor. Y Señor, es por eso que encontramos en tu palabra el derecho legal de decirte papá, el derecho legal de sabernos amados. Y Señor, es ahí cuando vemos que Jesús se entregó a sí mismo para rescatar nuestra vida, es que realmente encontramos el valor que tenemos para vos. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy renunciamos a todo rechazo. Renunciamos a toda mentalidad de rechazo que nos frena, que nos hace retroceder, que no nos permite fructificar, porque siempre estamos como huyendo de diferentes ambientes. Señor, este espíritu y esta mentalidad no nos permite desarrollar los dones, los talentos. No nos permite, Señor, fructificar con libertad, porque siempre tenemos miedo de la condenación, siempre tenemos miedo del qué dirán. Y Padre, hoy queremos ponerle límite a esta mentalidad. Señor, y aún pedirte que en nuestra vida y por tu palabra renueves nuestra mente. Amén. Que ya no vivamos como escapando, que ya no vivamos como no encontrando nuestro lugar, sino que vos puedas hablar a nuestro espíritu y, Señor, puedas mostrarnos cuáles son esos planes que vos tenés para nosotros, que son nuestros, porque llevan, Señor, el sello de nuestro nombre. Tu palabra dice, mío eres tú, mío eres tú.
Señor, y tu palabra dice en Isaías que tú has dado hombres, has dado naciones en rescate por nuestra vida. Somos importantes para vos. Por eso en esta hora le decimos a la mentalidad de rechazo que ya no tiene lugar donde manifestarse, donde entronizarse. En el nombre de Jesús renunciamos a seguir creyendo que no encajamos. Señor, en tu presencia hay un lugar para nosotros. En tu casa hay lugar para nosotros. En tu reino, Jesús mismo dijo que Él iba a preparar ese lugar para nosotros. Gracias, Señor. Vos tenés un lugar, vos tenés esa bendición reservada para aquellos que se atreven a creer, Señor, en lo que tu palabra dice, que tú eres un Padre bueno y que tú has dado bendiciones para todos aquellos que creemos en ti. Señor, hoy decidimos dejar, Señor, esta mentalidad de rechazo y decidimos, Señor, apropiarnos de cada una de las bendiciones que preparaste de antemano para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias porque somos aceptados en ti. Gracias, Señor, porque tenemos identidad de hijos amados, de hijos perdonados, de hijos aceptados. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, cada uno de los amigos que hoy se han conectado tal vez por primera vez y hoy como esta palabra tal vez llega como esa palabra que necesitaban escuchar. Señor, que tu palabra transforme la manera de pensar, para que también puedan cambiar su manera de vivir, creyendo de que hay un lugar para ellos y que hay bendiciones reservadas exclusivamente para ellos, porque vos las preparaste de antemano. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mientras oraba Marina, sentía esta palabra para aquellos que por el poder del Espíritu Santo logran sacarse de encima el rechazo. Te van a ir a buscar. Amén. Aquellos que se han sentido rechazados, tomá esta palabra. Te van a ir a buscar. Bien, la segunda mentalidad que se manifestó en Moisés y que tiene que ver con la estrechez es la mentalidad de menosprecio. Allí, desde el capítulo 3 hasta el 11, vemos que él manifiesta esa mentalidad de menosprecio. El menosprecio viene para condenarte, ¿sí? por cómo sos, y no te permite ver el liderazgo que Dios depositó dentro tuyo. Siempre cuando hablamos de liderazgo no hablamos del cargo de líder, hablamos de la actitud, de poder, no sé, un papá, por ejemplo, ponerse delante de su familia y conducirla hacia el bien, la actitud de un vecino que se pone delante de todo el vecindario para resolver alguna situación, ese tipo de actitudes, ¿no? Bien, para eso está el menosprecio, para ir en contra de lo que Dios puso en nosotros. Moisés le decía a Dios, ¿quién soy yo? Cuando Dios le llama para que vaya a confrontar a Faraón, Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir a ver a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él insistía inclusive porque Dios trataba de convencerle y más adelante manifiesta el miedo que le viene por menospreciarse, ¿sí? Y por menospreciar el llamado de Dios sobre su vida. Y él decía, pero cuando me pregunten quién me habló, ¿qué voy a decir? ¿No? Creo que por ahí a muchos nos pasa, ¿no es cierto? Cuando debiéramos predicar el Evangelio con libertad, decimos, no, pero ¿yo qué voy a decir? Pero tiene que ver con el menosprecio. Tiene que ver con una manifestación de ese espíritu de menosprecio, de esa mentalidad de menosprecio, de no creer, no poder creer que Dios puede usarnos, ¿sí? No poder creer que somos verdaderos hijos de Dios y que en nosotros está toda la autoridad y todo el poder de Jesucristo, porque Él así lo dijo, Él lo determinó, no fue por nosotros. El menosprecio nos hace suponer lo malo para estancarnos, otra mentalidad que también nos estanca, ¿no? Nos hace suponer lo malo en nosotros. Cuando tenemos esta mentalidad de menosprecio, podemos tener todas las estrategias en nuestras manos y no verlas, como por ejemplo le pasó a Moisés. Moisés tenía no solamente el respaldo de Dios,
sino que también tenía un instrumento que era la vara. Ustedes se acuerdan con la cantidad de milagros que hizo con la vara, ¿no? Tenía la vara en la mano mientras hablaba con Dios y no podía reconocer que eso era un recurso de Dios, ¿sí? Tenía el respaldo de Dios, bueno, y no lo veía. Eso hace el menosprecio. El menosprecio impide que veamos los recursos que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando nos menospreciamos, obviamente, no se nos cae una idea para resolver, por ejemplo, nuestros negocios. Entonces, nos vemos como, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no es cierto? Porque dicen, bueno, mirá, si la cosa no cambia, en 15 días te despedimos. Y nos entra una desesperación porque, ¿y entonces qué haremos? Entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Especialmente en aquellos que son un poco más grandes, más crecidos, dicen, a mi edad, ¿quién me va a contratar? ¿Por qué vienen todos esos pensamientos? O mejor dicho, ¿por qué terminamos creyendo esos pensamientos? Los pensamientos vienen porque el diablo trata de meterlos en nuestra cabeza de toda manera. Pero ¿por qué los terminamos creyendo? Porque nos menospreciamos. Y porque menospreciamos el poder de Dios que está en nosotros. ¿Se entiende? La mentalidad de menosprecio viene a nuestras vidas para que nunca podamos conquistar la tierra prometida. Si hubiese sido por lo que Moisés expresaba, el pueblo de Israel nunca hubiese puesto un solo pie en la tierra prometida, ¿sí? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿La salvación de tus hijos? ¿La salud de algún tipo de enfermedad? ¿La restauración familiar? ¿Cuál es tu tierra prometida? Bueno, el menosprecio hace que nunca alcances esa tierra prometida. Ese objetivo de oración no llega nunca, pero no porque Dios no conteste la oración, sino porque menosprecias el poder de Dios que está dentro de tu vida. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que todas las cosas viejas pasaron. Es decir, es como que la Biblia dijera, bueno, mirá, en parte tenés razón, porque todo eso estaba en vos, ese problema, ese pecado, esa debilidad, todo eso estaba en vos. Pero ahora, dice 2 Corintios 5, todo en vos ha sido hecho nuevo, sos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Dios nos hizo de nuevo. Desde el momento en que nos encontramos con Cristo, Dios nos hizo de nuevo. Entonces, aunque persevere en nuestra cabeza el recuerdo de lo que alguna vez fuimos, el error que alguna vez cometimos, la macana que nos mandábamos, el pecado, lo que sea, mientras esté el recuerdo allí, nos parece que seguimos siendo como antes, pero la verdad es que Cristo ya nos cambió. Entonces, otra vez tengo que preguntarte, ¿a quién le vas a creer? ¿A la voz de tu pasado, que en cierta forma es lo que usa el diablo? El diablo no puede usar tu futuro porque él no puede ver hacia adelante. Pero él sí puede usar tu pasado porque te conoce muy bien, te estaba mirando mientras vos te equivocabas, mientras andabas en tus propios caminos, mientras tomabas tus decisiones lejos de Dios. Él te miraba y él iba anotando cada detalle a tal punto de que hoy intenta condenarte con esos detalles de antes, pero Dios te dice que sos una nueva criatura. Otra vez, ¿a quién le vas a creer? Esa mentalidad de menosprecio nos la tenemos que sacar de encima, ¿sí? Y el que tenía una excusa parecida a la de Moisés era el profeta Jeremías. Cuando Dios lo va a llamar, él dijo, no, yo no sé hablar, yo soy un niño, un montón de excusas, pero Dios le dijo, no digas que no podés, porque mi palabra estará en tu boca y vas a decir lo que yo quiera, ¿sí? No te menosprecies. Vamos a orar otra vez, pero ahora vamos a sacarnos de encima la mentalidad de menosprecio. ¿Te parece? Si es esto lo que te pasa, si todavía estás luchando con recuerdo de lo que alguna vez fuiste, quiero que pienses en esto. Si estás tratando en este tiempo de elaborar un proyecto hacia el futuro, el menosprecio va a ser un estorbo. El menosprecio va a ser un palo en la rueda. El menosprecio de lo que Dios puede hacer en tu vida te va a frenar definitivamente. Bueno, en realidad, eso de frenar tampoco es así, porque en la vida cristiana o avanzamos o retrocedemos. El freno, el quedarse en el lugar, casi no existe, ¿sí? Es decir, si te dejas llevar por esa mentalidad de menosprecio, lo único que vas a lograr es retroceder. No queremos eso, ¿no? Queremos avanzar. Queremos ir hacia adelante en el proyecto que Dios tiene para con nosotros.